Ante todo, buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 2 acerca de las funciones ejecutivas. Cabe destacar de que las funciones ejecutivas es un acto simple para la complejidad que corresponde a este tema, ¿sí? Más adelante voy a definir las funciones ejecutivas y que solamente es una parte de un conjunto de funciones que acarrea lo que se llama la corteza prefrontal. Las funciones ejecutivas cumplen una función, ¿sí?, más simple en relación a una función más compleja a nivel cerebral como es el pensamiento y la toma de decisiones, ¿sí? La función ejecutiva, ¿sí?, se complementa con el pensamiento y con la toma de decisiones, pero en el tiempo actual ambiental. Para que tengan una idea, si, por ejemplo, la función ejecutiva corresponde al aire acondicionado, el aire acondicionado fijan un grado centígrado, por ejemplo, 22 grados centígrados, el termostato sensa en la temperatura ambiental, ¿sí?, para poder regular si ese aire envía aire frío o no. Si, por ejemplo, está subiendo más la temperatura que corresponde a que esté el ambiente más caliente, entonces el termostato va a hacer de que el aire envíe más aire frío. Pero si de repente baja mucho la temperatura, eso quiere decir de que el ambiente se vuelva frío, va a subir la temperatura como apagando el sistema de aire frío. ¿Para qué? Para regular los mismos grados centígrados, ¿sí? Existe un sistema de retroalimentación positiva y negativa de acuerdo a cómo está la temperatura ambiental y que esto es sensado por el termostato del aire acondicionado. Eso sería una función de, valga la redundancia, la función ejecutiva. Depende de la temperatura ambiental, el aire o no envía aire caliente. Resulta que ese acto, ¿sí?, que corresponde al ser humano, si vamos basándonos en ese hecho del aire acondicionado, es tomar las decisiones en base a lo que tenemos en contacto ambiental, ¿sí? Reaccionamos. Tomamos la decisión de reaccionar y que el pensamiento va a ser basado, por ejemplo, en la situación actual. Eso es como que ustedes en clases comienzan en este momento a pensar por lo que están viendo y están escuchando en este momento. Y que la decisión sea escuchar la clase o ver la clase, por ejemplo. Pero resulta que el ser humano es un ser muy complejo porque el hecho que ustedes han decidido sentarse a ver la clase de hoy es porque ustedes tuvieron una experiencia pasada. Tienen algún acto de motivación, según la experiencia, para poder al final, en un futuro, adquirir el título de psicología, por ejemplo. Entonces, el acto de tomar decisión en este momento de escuchar la clase y que el pensamiento se puede estructurar en base de conseguir un objetivo, cumple una función más compleja que la función ejecutiva, ya que lo que están haciendo en este momento puede perjudicar el futuro, ¿sí? Un futuro más complejo, en base al hecho que están adquiriendo en el presente como decisión y planificación en base al pensamiento, y que eso, lo que están diciendo hoy, es porque tuvieron una experiencia pasada que los motivó a escuchar la clase de hoy. Entonces, fíjense que la palabra la frase, disculpen, función ejecutiva es una frase simple para la función compleja de la toma de decisiones, el pensamiento y la planificación. Vale más que solamente interactuar con el ambiente. Vale de la experiencia, ¿sí?, del pasado. Vale del aprendizaje, que cada uno es diferente. Se vale también de las emociones, de la motivación interna y de un conjunto de procesos que al final toma la decisión. Ahora bien, hay que definir ciertos puntos antes de continuar con la clase de función ejecutiva. Fíjese que la conducta es un acto que refiere como respuesta ante el contexto ambiental. Cuando se refiere a respuesta es un acto motor, ¿sí? Entonces, el hecho de que ocurra un acto motor va en relación a la toma de decisiones, ¿sí? Que es algo que se determina. Hay una determinación, ¿ok?
y esa determinación va relacionada con la conducta ambiental. Ahora bien, el pensamiento es un acto psíquico en el cual vale de las ideas y la integración de las ideas. Esas ideas, ¿de dónde forman? Forman del el procesamiento de los órganos sensoriales, como por ejemplo la percepción, ¿sí? Visual, auditiva, y va en relación al razonamiento, ¿sí? En relación a la planificación. Ahora fíjense, cuando se habla del pensamiento en base a razonamiento y planificación, se habla del lóbulo frontal. Pero si el pensamiento se vale de las ideas basadas en la imaginación y fantasías, va en relación a la percepción de los órganos de los sentidos. Se habla del resto de los lóbulos cerebrales. Eso quiere decir del lóbulo parietal, temporal y occipital. Por esa razón, el pensamiento abarca todo el encéfalo, específicamente el cerebro. ¿Por qué? Porque abarca tanto el lóbulo frontal como parietal, temporal y occipital, basándose en fantasías, ideas y el razonamiento. La planificación es un acto, ¿sí?, que estructura ciertos puntos para llegar a una meta, ¿ok? O sea, estructuración de paso a paso para poder llegar a un objetivo. Y eso se vale de la experiencia pasada. Por esa razón, la planificación se basa en el razonamiento va en relación con el pensamiento. Y la conducta va en relación a la toma de decisiones, porque al fin y al cabo la conducta es lo que se ve como acto motor, pero al final el hecho de moverse es una toma de decisión, ¿sí? De accionar. Ahora bien, por último, el pensamiento va o tiene una relación directa con el lenguaje, ¿sí? Porque para poder ustedes acceder al pensamiento de otra persona, bien sea en forma o en contenido, la persona tiene que hablar para poder acceder al pensamiento, cómo piensa la persona, cómo estructura el pensamiento la persona. Se vale del lenguaje, ¿sí? Ahora bien, esos tipos de actos como conducta o ítems, disculpen, como conducta, planificación, pensamiento y decisión, va relacionado a la corteza prefrontal en sus diferentes divisiones. Va relacionado con la ínsula, va relacionado con la corteza cingulada, tanto anterior como posterior, y a los núcleos de la base. Recuerden que la corteza cerebral no es un elemento aislado, tiene que conectarse con los núcleos de la base y con el sistema límbico. Si se dan cuenta, la corteza cingulada forma parte del sistema límbico. Los núcleos de la base son núcleos de sustancia gris que se encuentran en las zonas profundas del cerebro y que forman asas. Entonces, tenemos que abordar dos asas importantes, que es el asa límbica y el asa prefrontal, para evaluar las funciones de la conducta, planificación, pensamiento y la toma de decisión. Ahora, el pensamiento se habla del pensamiento racional porque estamos hablando del lóbulo frontal. Ahora, si basamos el pensamiento en base a las fantasías y la imaginación, se aborda en la parte posterior del cerebro, eso quiere decir temporal, parietal y occipital. Entonces la clase de hoy se basa en el pensamiento racional. Fíjense que las dos asas que son importantes para la función ejecutiva, pero en realidad la clase de hoy es en relación al pensamiento, toma de decisiones y planificación, son en base a estas dos asas, al asa prefrontal y al asa límbica. Recuerden que el asa prefrontal justamente abarca la corteza prefrontal dorsolateral, que tiene conexión con el caudado anterior a los núcleos de la base, que es el pálido interno, el segmento de sustancia negra del paz reticulada. Luego tiene contacto o conexión con el tálamo ventro anterior y medio dorsal, para luego llegar otra vez a la corteza prefrontal dorsolateral. En cambio, el asa límbica involucra a la corteza ventromedial, ¿sí? Y a la corteza orbitofrontal. Lo que pasa es que la corteza orbitofrontal, tomen en cuenta que es el centro de llegada, pero esta corteza orbitofrontal tiene contacto o conexión con la corteza ventromedial. De aquí tiene conexiones con el hipocampo, la amígdala cerebral, el cingulado anterior y la corteza temporal.
parte neocortical, ¿sí? Cercano al lóbulo temporal medial, por ejemplo, el gyrus parahipocampal, que está en la mesocorteza, y el gyrus temporal, temporooccipital, externo e interno. Fíjense que tienen conexiones con el estriado ventral, que forma parte del núcleo accumbens, ¿sí? Donde se encuentran el centro del placer. Luego tiene conexión con el pálido ventral, luego con los núcleos medio dorsal del tálamo, para luego otra vez hacer conexión o sinapsis con parte del sistema límbico, que sería la corteza o el gyrus cingulado anterior a la corteza orbitofrontal, y otra parte del sistema límbico. Entonces, fíjense que ambas asas son importantes para el pensamiento, la toma de decisiones y la planificación. Por ejemplo, si una persona planifica, ¿sí? En base al razonamiento, independientemente de la experiencia que tenga la persona en el pasado, pero experiencia se habla desde el punto de vista emocional. O sea, eso quiere decir que no se vale de esa experiencia emocional, sino como, digamos, actos que hizo que la persona tuvo una buena resolución del problema. Entonces se activa al asa prefrontal, ¿sí? Porque planifica y secuencia. Aparte de que la memoria de trabajo se almacena en esta asa, específicamente la corteza prefrontal dorsolateral. Ahora bien, si la toma de decisiones no se basa en la racionalidad, sino que se basa en la experiencia emocional, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, entonces ahí se activa a la corteza prefrontal, orbitofrontal, y que ella se conecta con la ventromedial, pero en base a su conexión con el sistema límbico. Entonces la toma de decisiones va a ser en base a la experiencia emocional. Fíjense que tanto la experiencia emocional como la resolución de problemas, ambas son del pasado. Eso quiere decir de que no solamente va a depender del contacto directo con el ambiente, sino que esa toma de decisiones también va relacionada con el pasado, con la experiencia y el aprendizaje del pasado desde el punto de vista racional o desde el punto de vista emocional. Por esa razón, funciones ejecutivas queda corto en base a la función de estas asas, ¿sí? Porque se vale de la experiencia del pasado con sus conexiones en diferentes vías al sistema límbico o, por ejemplo, al hipocampo. Fíjense que las conexiones de la corteza prefrontal se conectan con múltiples áreas, ¿sí? Básicamente de la percepción visual, auditiva, tienen conexiones con la corteza prefrontal